vamos a hablar de una nueva declaración que está a cargo de SUNAT, que se llama el beneficiario final. Acá vamos a hablar sobre el tema de normativa, qué es beneficiario final, quiénes son obligados, cómo se determina, eh, cuáles son las sanciones si no se cumplen. No, todas esas interrogantes que uno tiene cuando tenemos una nueva obligación tributaria, ¿no? Bueno, este es el índice, ¿no? Como le había comentado, cuál es el objetivo y finalidad, qué es beneficiario final, las declaraciones, los sujetos obligados, cuáles son los mecanismos para tener esta información, las infracciones y todas las demás consultas que tengan, ¿no? Como comentó ya Alexandra, la rueda de preguntas va a ser al final de la exposición. Empezamos con el objetivo y la finalidad del beneficiario final. Primero, ver el tema normativo, ¿no? ¿Cuál es el objeto del beneficiario final? Bueno, el objeto del decreto legislativo 1372, o sea, esto sale en el 2018, que es la ley, tiene como objeto regular la obligación de las personas jurídicas y o entes jurídicos de informar la identidad de sus beneficiarios finales. Esto, como les comenté, salió en el 2018. Posterior a ello, en el 2019 salió el reglamento, ¿no? Donde ya indica cuáles son los requisitos para poder formalizar esta obligación. Ese mismo año también salió la resolución de superintendencia 185-2019 SUNAT, donde establece que los sujetos obligados inicialmente iban a ser los PRICO. ¿Qué significa PRICO? PRICO significa principal contribuyente, ¿no? Es una categoría de contribuyentes designados por SUNAT, donde tienen ciertas obligaciones a diferencia de los otros contribuyentes. Ese mismo año también salió el decreto de urgencia 025-2019, donde principalmente indicaba cuáles son las empresas exceptuadas. En este decreto de urgencia, la mayoría de las empresas exceptuadas son empresas o entidades del Estado, ¿no? Así como la Iglesia Católica y instituciones educativas, ¿no? Y bueno, ya en el 2022, el año pasado, ya salió la resolución de superintendencia 041-2022, de manera gradual. ¿Cuál es la finalidad del beneficiario final? La finalidad de la norma es brindar a las autoridades competentes acceso oportuno a información precisa y actualizada sobre el beneficiario final, con la finalidad de fortalecer la lucha contra la evasión y la elusión tributaria, ¿no? Garantizar el cumplimiento de las obligaciones y asistencia administrativa mutua en materia tributaria, así como la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ¿no? O sea, esta información es muy importante si queremos combatir estos problemas que tenemos actualmente. No solo en Perú, esto también es en otros países también de Sudamérica, ¿no? Es una colaboración más que todo entre países. Punto 2, que es beneficiario final. Bueno, ¿cómo se define beneficiario final? Es la persona natural que efectiva y finalmente posee o controla personas jurídicas o entes jurídicos. Hay que tener en claro esto, ¿no? Persona natural, conforme a lo previsto en el artículo 4 de la norma, y o la persona natural que finalmente posee o controla un cliente o en cuyo nombre realiza una transacción. La expresión finalmente posee o control efectivo final se refiere a situaciones en las que la propiedad o control se ejerce a través de una cadena de propiedad o a través de otro medio de control que no es un control directo, ¿no? Mientras que cliente se define como toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que solicita y recibe sujeto obligado la prestación de un servicio o suministro de un bien o producto. ¿Ok? Declaración del beneficiario final. Constituye una declaración jurada informativa prevista en el numeral 15.3 del artículo 87 del texto único del Código Tributario, que contiene la información del beneficiario final. Ahí les dejo la base legal. ¿Qué quiere decir declaración informativa?
SUNAT tiene dos tipos de declaraciones, ¿no? La determinativa y la informativa. En la determinativa, que es la más común, determinas un importe por pagar, ¿no? Un tributo. Tenemos las obligaciones, por ejemplo, la planilla electrónica, tenemos el PT del IGB renta, tenemos la declaración jurada anual, ¿no? Esas son declaraciones determinativas que van a determinar un impuesto por pagar. Y las otras son las declaraciones informativas, ¿no? En este caso va a ser el beneficiario final. Otro ejemplo de declaración informativa puede ser el DAOT, ¿no? Que es la Declaración Anual de Operaciones con Terceros. Acá también es una información muy importante donde hace el cruce de proveedores y clientes, ¿no? Y en el cual, tal como su nombre dice, se informa ciertas obligaciones que tiene el contribuyente para que SUNAT actualice su base de datos. El plazo para la presentación de la declaración. En esta presentación de la declaración, los sujetos a declarar se hace de manera gradual, ¿no? Ya como les había comentado, ¿no? De acuerdo a ciertos tramos, ¿no? Esto se aplica en la resolución de superintendencia 041-2022, que ya les había comentado al inicio, ¿no? Y le voy a presentar de manera detallada. Por ejemplo, el primer tramo que se declaró en mayo del año pasado, en el vencimiento de mayo, pues hay que tener en cuenta que los vencimientos de los meses se hace el mes siguiente, ¿no? Si decimos vencimiento del periodo de mayo, yo lo voy a hacer en junio, ¿no? En este primer tramo, las personas obligadas eran personas jurídicas cuyos ingresos netos eran más de 1.000 UITs respecto al 2021. Acá la declaración era en el mes de junio, de acuerdo al último dígito de su número de RUT, según el cronograma de SUNAT. Luego viene el tramo número 2. El tramo número 2 era obligatorio para empresas cuyos ingresos netos sean más de 500 UITs hasta 1.000 UITs con respecto al ejercicio 2021 y se declaró en el vencimiento del periodo agosto 2022, ¿no? Y para este año es la obligación del tramo 3. Es por eso la importancia que hemos visto para presentarles esta charla, porque el tramo 3, las empresas obligadas son las que han tenido ingresos mayores a 300 UITs con respecto al 2022. 300 UITs es más o menos 1.300.000, ¿no? Más de eso, están obligadas en el vencimiento del periodo de mayo del 2023, es decir, en el mes de junio, de acuerdo al cronograma que nos ha establecido la Administración Tributaria, ¿no? Esta es la base legal. Y también hay otro tramo que es para empresas que no están comprendidas en los otros tres. En este caso son los entes jurídicos, ¿no? ¿Qué es un ente jurídico a comparación o diferencia de una persona jurídica? Una persona jurídica es cuando yo creo una minuta y tengo una partida registral y hago mi trámite ante SUNAT, ante registros públicos, y me dan una partida registral. En el caso de los entes jurídicos es a través de un contrato, ¿no? Entre empresas o de colaboración empresarial. Por ejemplo, tenemos los fideicomisos, tenemos también los consorcios, ¿no? Estos se les llaman los entes jurídicos. Bueno, para ese tipo de empresas que han sido creadas hasta diciembre del 2023, van a ser obligatorio su declaración en el vencimiento de diciembre, que se hace en el mes de enero del 2024. ¿Ok? Acá también está la base legal donde sustenta esa obligación. Sujetos obligados. Los sujetos obligados a presentar la declaración del beneficiario final son las personas jurídicas y los entes jurídicos obligados a identificar, obtener, actualizar, declarar, conservar y proporcionar la información sobre los beneficiarios finales, incluyendo la documentación sustentatoria. Esta información o esta última parte, que es incluyendo la documentación sustentatoria, es muy importante porque de acá parte la obligación.
Ahí les pasamos la base legal. ¿Y quiénes están exceptuados, no? Como ya les había comentado, en un inicio salió una resolución, un decreto de urgencia, donde indicaba cuáles son las personas jurídicas exceptuadas, y acá se las menciono, ¿no? Por ejemplo, está el Banco Central de Reserva del Perú, así como bancos e instituciones financieras cuyo capital sea 100% de propiedad del Estado. También está exceptuada la Iglesia Católica, se considera también a la Conferencia Episcopal Peruana, los obispados, seminarios, parroquias, las misiones dependientes, las órdenes, congregaciones religiosas, ¿no? Institutos seculares asentados en la respectivas diócesis reconocidas tales por la autoridad eclesiástica competente y que estén inscritos en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta según SUNAT. ¿Quiénes más están exonerados? Las entidades de la administración pública, ¿no? Poder ejecutivo, los ministerios, los organismos públicos descentralizados, el poder legislativo, el poder judicial, los gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía, así como demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado. ¿Quién más está exceptuado? El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, que es mayormente conocido como FONAFE. También están exceptuadas las embajadas, las misiones diplomáticas, las oficinas consulares, las organizaciones u organismos internacionales acreditados ante el Estado peruano, como les comenté también, las universidades públicas, institutos y escuelas superiores públicos, centros educativos y culturales públicos. Empresas públicas cuyo capital al 100% es de propiedad del Estado peruano, y SUNAT indicará también mediante alguna resolución quiénes más estarían exceptuados de esta declaración. Criterios de determinación del beneficiario final. Acá, para determinar quiénes están obligados o cómo detectar al beneficiario final, hay tres tipos de criterio. Tenemos el criterio de propiedad, tenemos el criterio de control y tenemos el criterio de puesto administrativo superior. De acuerdo a la indicación de la regla, tiene que ir en orden, ¿no? El primero es por propiedad, segundo control, y si no se puede determinar en estos dos primeros, la última opción, que se llama la opción residual, sería puesto administrativo superior. Acá les paso a explicar la primera, que es criterio de propiedad. Se considera como beneficiario final a la persona natural que directa o indirectamente, a través de cualquier modalidad de adquisición, posee como mínimo el 10% del capital de una persona jurídica. Por lo que las personas jurídicas deberán informar sobre los beneficiarios finales, indicando los porcentajes de participación en su capital, como así también de corresponder información relativa a la cadena de titularidad en los casos en el que el beneficiario final lo sea de manera indirecta, es decir, ostenta la propiedad indirecta a través de otras personas jurídicas, ¿no? La manera directa es, por ejemplo, yo tengo una empresa con otro socio y ambos tenemos el 50% de las acciones, ¿no? Esta es propiedad directa porque cada uno, por su porcentaje de acciones, posee más del 10%, ¿no? Esto es fácilmente identificable. Para efectos de determinar propiedad indirecta, según el artículo 5 del Decreto Supremo 003/2019, se establecen los siguientes supuestos. En este caso de la propiedad indirecta, es si es que algunas personas tienen menos del 10%, pero en sumatoria con otras personas, de acuerdo a un vínculo, superan el 10%. Por ejemplo, la persona natural que posee por intermedio de sus parientes o cónyuge o al otro miembro de la unión de hecho, de ser aplicable en conjunto una participación del 10%. Por ejemplo, si en una empresa yo tengo el 8%, no paso el 10%, pero mi cónyuge tiene, digamos, 3%, la suma de ambos daría 11%. Esto quiere decir que ambos somos beneficiarios finales, ¿no?
La propiedad indirecta de una persona jurídica es la propiedad que tiene por intermedio de otras personas jurídicas sobre las cuales la primera tiene participación mínima del 10%, así como la propiedad indirecta que estas últimas tienen a su vez a través de otras personas jurídicas, siempre que en estas también tengan una participación mínima del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Como ya hemos comentado, beneficiario final es persona natural, pero existe el caso de que, digamos, una persona jurídica está conformada por dos empresas como accionistas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es identificar quiénes son los accionistas de esas dos empresas o de la empresa que tiene más del 10%. Una vez que identificamos quiénes son los socios, ver quién tiene más del 10% de esta empresa y así se determina de manera indirecta por la cadena de titularidad, ¿no? El mecanismo de propiedad. También se considera que existe propiedad indirecta cuando se ejerce a través de mandato sin representación, según el artículo 1809 y siguientes del Código Civil, así como a través de un mandato o cualquier acto jurídico por el cual se otorguen facultades en similares condiciones de acuerdo con la legislación extranjera. ¿Qué quiere decir? Que yo, como socio, yo no quiero aparecer en una empresa, ¿no? Y contrato a una persona para que me represente, ¿no? Ahí le leo cuáles son las facultades que tiene, cuál es el porcentaje de acciones, y esta persona va a ejercer, digamos, todas las funciones en mi representación, ¿no? Lo que se conoce como mandatario. Cuando sucede esta figura, también califica como beneficiario final, ¿no? Acá les pongo el ejemplo de propiedad directa. El primero es la suma del porcentaje de los cónyuges, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen 5 cada uno, pero en suma tienen 10%, por lo cual califican como beneficiario final. El segundo ejemplo, el punto 2, es la cadena de titularidad, ¿no? Cuando una empresa está conformada por otras empresas, hay que determinar quiénes son los socios de cada empresa hasta llegar a la persona natural, ¿no? Esa es la cadena de titularidad. Y finalmente, el mandatario, ¿no? Que se había comentado que es a través de un contrato una persona que representa a otra. El segundo criterio es el criterio de control, ¿no? Se considera como beneficiario final a la persona natural que, actuando individualmente o con otros como una unidad de decisión directa o a través de otras personas naturales o jurídicas o entes jurídicos indirectamente, ¿no? Ostente facultades por medios distintos a la propiedad para designar o remover a la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión, o tenga poder de decisión de los acuerdos financieros, operativos y o comerciales que se adopten o que se ejerza otra forma de control de la persona jurídica. En este caso, en el tema de control puede ser, digamos, un gerente general o un director, ¿no? Los gerentes generales o los directores son personas que tienen la facultad de remover cargos, ¿no? Contratar o despedir personas, firmar contratos. Esta función de control se determina que califica como beneficiario final. Cuando se deba determinar bajo el supuesto de control indirecto, se debe incluir la información relativa a la cadena de control, ¿no? Cabe precisar que las definiciones de control directo e indirecto se encuentran establecidas en el párrafo 5.4 del artículo 5 del Decreto Supremo 003-2019. Control directo cuando una persona ejerce más de la mitad del poder de voto de los órganos de administración o dirección o equivalente que tengan por decisión, ¿no? En una persona jurídica. Hay empresas donde se determina que si un socio tiene más del 50% de acciones, 50 más 1, ya se establece que él tiene el control directo de la compañía, ¿no? Entonces, en este caso también califica como beneficiario final bajo el criterio de control. Control indirecto, cuando una persona natural tiene la potestad de designar, remover o vetar a la mayoría de los miembros de los órganos de administración o dirección o el equivalente de la persona jurídica, según corresponda, para ejercer la mayoría de los votos en las sesiones de dichos órganos y de esta forma aprobar las decisiones financieras, operativas y o comerciales, o es responsable de las decisiones estratégicas en la persona jurídica
incluyendo decisiones sobre la consecución del objeto y continuidad de la misma, ¿no? Como les había comentado, acá puede ser el tema de los directores, los gerentes generales, ¿no? O, digamos, si una persona jurídica está conformada por otras personas jurídicas y no se puede terminar el tema de control por propiedad, la persona que controla esta empresa también va a controlar a la posterior. Entonces ahí también es un mecanismo de control de manera indirecta. Y por último, tenemos el puesto superior administrativo, ¿no? Cuando no se puede identificar a ninguna persona natural bajo los criterios señalados en los supuestos anteriores, se considerará como beneficiario final a la persona natural que ocupa el puesto administrativo superior, ¿no? Se debe tener como puesto administrativo superior a la gerencia general o las gerencias que hagan sus veces, o al directorio o a quien haga sus veces, o al órgano o área que encabece la estructura funcional o de gestión de toda persona jurídica. Cabe recalcar que en el caso de órganos colegiados u órganos con más de un miembro o de un cargo, son considerados beneficiarios finales cada uno de sus integrantes, ¿no? Ahora, acá hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque yo, si digamos quiero hacerlo más fácil, digo, ya, ¿para qué voy a averiguar por el criterio de propiedad o por el criterio de control de frente? Lo pongo como puesto administrativo superior. No, porque tiene que haber una debida diligencia, ¿no? En este caso excepcional se hace cuando yo estoy haciendo mi debida diligencia y no me entregan la información correcta de los beneficiarios finales obligados a informar, ¿no? En este caso yo no puedo acceder a esa información, ahí recién, bajo este criterio, que es un método residual, puedo declararlo por el puesto administrativo superior. Antes, no. Criterios para determinar beneficiarios finales de los entes jurídicos. ¿Qué se entiende por ente jurídico? Los patrimonios autónomos gestionados por terceros que carecen de personalidad jurídica o los contratos y otros acuerdos permitidos por la normativa vigente, en los que dos o más personas que se asocian que probablemente tienen un derecho o interés común para realizar una actividad determinada sin constituir una persona jurídica, ¿no? En este caso están los fondos de inversión, los fideicomisos, los consorcios, ¿no? Entre otros. En el caso de los fideicomisos o fondos de inversión, las personas naturales que ostentan la calidad de fideicomitente, fiduciario, fideicomisario o grupos de beneficiarios y cualquier otra persona natural que teniendo la calidad de partícipe o inversionista ejerza el control efectivo final del patrimonio o tenga derecho a los resultados o utilidades de un fideicomiso o fondo de inversión según corresponda, ¿no? Se entiende por control efectivo final a la influencia preponderante y continua en la toma de decisiones, ¿no? Tiene que ser la persona que toma las decisiones. Acá hay que tener bastante cuidado, ¿no? De estos órganos de gestión o de gobierno del ente jurídico, ¿no? Digamos, los que administran este tipo de entes. Y el punto B es, en otros tipos de entes jurídicos, a la persona natural que ostente una posición similar o equivalente a las mencionadas en el inciso precedente, y en el caso del trust, constituido de acuerdo con las fuentes de derecho extranjero, además a la persona natural que ostente la calidad del protector o administrador, ¿no? Sabemos que el trust es, digamos, que se juntan varias empresas, digamos, de actividades similares y designan a un administrador. Este sería el beneficiario final, ¿no? Acá les pongo los ejemplos en caso de que haya un fideicomiso o haya un trust. Mecanismos para obtener y conservar la información. Los mecanismos para obtener y conservar la información de las personas jurídicas o entes jurídicos, acá estas empresas obligadas, ¿no?, deben implementar un procedimiento interno que se comprendan mecanismos razonables para obtener y conservar la información sobre la identificación de sus beneficiarios finales. Para cumplir con estos objetivos se debe adoptar los siguientes mecanismos. Identificar y validar el beneficiario final, por lo que las personas naturales que califiquen como beneficiarios finales deberán revelar su identidad a las personas jurídicas o entes jurídicos y otros datos que establezca el reglamento. Esto es de carácter obligatorio. En dicho sentido, el reglamento establece que el beneficiario final
deberá identificarse a través del formato de la persona natural que califica como beneficiario final. Actualmente dicho formato puede ser físico, en cuyo caso deberá contar con la firma certificada notarialmente o consular de los beneficiarios finales, ¿no? A ver, un segundito. Cabe recalcar que sin perjuicio de que la persona natural que califica como beneficiario final cumpla o no con presentar lo antes señalado, la persona jurídica o ente jurídico está en la obligación de proporcionar la información sobre sus beneficiarios finales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En resumen, tenemos que implementar lo que se llama una debida diligencia. Es decir, un procedimiento estricto para tener la información real y verificada de los beneficiarios finales, ¿no? Y hay un formato que también se lo vamos a enviar a ustedes a su correo, donde está toda la información que deben proporcionar como persona natural. Ojo, persona natural, estamos hablando que el obligado a declarar es la persona jurídica, pero a los que tiene que declarar son a personas naturales, ¿no? Hay que tener bien claro ese punto. Y este formato tiene que ser legalizado notarialmente antes de la declaración. Ahora, ¿qué pasa si uno de los beneficiarios finales es un extranjero? Va a tener que legalizarlo en su país y mandarlo acá a través del consulado, ¿no? Eso es lo que se llama la debida diligencia. Y bueno, la empresa está obligada a proporcionar esa información, ¿no? Porque ya lo establece acá la ley. No es que si no desea hacerlo, no, tiene que hacerlo porque es una información relevante, ¿no? Tiene que desarrollar un mecanismo que le permita acceder y mantener la información adecuada, precisa y actualizada acerca de los datos de la identidad de los beneficiarios finales y demás datos que se establezcan mediante decretos supremos, ¿no? También verificar la identidad del beneficiario final y demás datos que se establezcan mediante decreto supremo. Para esos efectos, el reglamento indica que el sujeto obligado a presentar la declaración de beneficiario final debe realizar la validación respectiva de la información proporcionada por el beneficiario final, haciendo uso de la base de datos de Registro de Nacionalidad de Identificación y Estado Civil, que es la RENIEC, la SUNAR, las SBS, ¿no? El RUC, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los socios, ¿cómo yo determino el porcentaje de los socios? Eso está en el estatuto, ¿no? En la parte registral, cuando yo constituyo mi empresa, sale ahí, cuando yo elaboro la minuta, los porcentajes de cada socio. Eso es un sustento, ¿no? El tema de los datos, también hago la validación ante RENIEC, ¿no? De ahí salen los datos exactos del beneficiario final, en caso de que sea una persona de Perú, ¿no? También asegurarse que la información de los beneficiarios finales esté actualizada y asimismo de contarse con información que sea distinta a la informada, SUNAT deberá comunicarse a dicha institución. En dicho sentido, el reglamento establece realizar un seguimiento continuo sobre la identificación del beneficiario final. A este efecto se debe actualizar dicha información por lo menos al cierre de cada ejercicio fiscal. Esta medida adoptada se debe realizar sin perjuicio de la obligación de presentar una nueva declaración del beneficiario final en un plazo de 30 días hábiles, computados a partir del día siguiente de la fecha de la presentación del formato en el que se informe el beneficiario final, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí me toca presentar en un cierto tramo, ¿no? Como lo indicó SUNAT, pero posterior a ello hay cambios, digamos, en una empresa eran 3 socios, y ahora son 2, o de repente ahora son 4, y todos califican como beneficiarios finales, o de repente se cambió al gerente general, ¿no? Bajo un criterio de propiedad o de control. Este cambio, que es significativo o es relevante para SUNAT, yo debo informarlo y volver a hacer una declaración de beneficiario final, ¿no? Y como último punto, el 5, es conservar la información del beneficiario final de la cadena de titularidad y de la documentación que le sirva de sustento durante el plazo que señala la normativa. En caso de que la información del beneficiario final sea llevada por terceros, estos últimos seguirán siendo responsables de dicha conservación, ¿no? De acuerdo a SUNAT,
Esta información tiene que ser guardada por un periodo de hasta 5 años. Mecanismos para obtener y conservar la información. En dicho sentido, el reglamento establece que se debe mantener y conservar lo siguiente, ¿no? Perdón. La copia del documento que respalde su incorporación legal de la persona jurídica como beneficiario final, la minuta de constitución, la copia de escritura pública, ¿no? Donde establece los socios, el porcentaje de acciones, participaciones, ¿no? La constancia de pago del medio de la transacción, la constancia de la distribución de dividendos, ¿no? Toda esta información, digamos, de carácter legal, tiene que ser guardada y almacenada por el periodo ya antes mencionado, ¿no? Si luego de aplicados los criterios de determinación del beneficiario final no se puede obtener información sobre su identificación, las personas jurídicas o entes jurídicos están obligados a aplicar este hecho en su portal web de manera permanente y en caso no cuente con este, deberá publicar dicha situación por una sola vez en cada ejercicio fiscal en los avisos judiciales del diario de mayor circulación de la localidad. ¿Qué quiere decir esto? Como les comenté, dos, ¿no? Propiedad y control. Si yo en estos dos criterios no puedo determinar quién es el beneficiario final y opto por el tercer criterio, que es el puesto administrativo superior, como ese es un criterio residual y yo voy a declarar bajo este criterio, estoy obligado a publicar en mi portal web de mi empresa, ¿no? Que yo he establecido ese criterio, ¿no? Que no he podido establecer los dos primeros, sino bajo el criterio residual. Y si no tuviera portal web, tengo que hacer una publicación en el diario. Esto, digamos, no es muy conveniente para las empresas por un tema de prestigio, ¿no? O sea, que uno publique en su portal web o en un diario que yo como empresa no puedo determinar quiénes son mis beneficiarios finales, se puede prestar a suspicacia, ¿no? Entonces, lo que recomendamos es siempre utilizar los criterios antes mencionados, los dos primeros, ¿no? Bajo propiedad o bajo control. Punto 7, infracciones y sanciones. Esta parte es la que interesa a muchos, ¿no? El tema sancionador de SUNAT. ¿Qué pasa si no declaro, no? Bueno, SUNAT tiene diversas sanciones en el caso de beneficiario final, ¿no? De no cumplirse con las obligaciones vinculadas a la declaración informativa del beneficiario final, el procedimiento de la debida diligencia, la conservación, o el tema de control, incurrirán en las siguientes infracciones, ¿no? Acá le damos 5 tipos de infracciones, ¿no? No presentar en la fecha, no realizar el procedimiento de la debida diligencia, no conservar los documentos, no permitir a SUNAT el control y no tener la documentación de respaldo. Las multas pueden llegar hasta 50 UITs, ¿no? Dependiendo de los ingresos de la empresa, la multa puede ser mayor, ¿no? Entonces acá sí hay que tener bastante cuidado. La UIT que hemos utilizado es la del 2022, sabemos que la UIT del 2023 es mayor que 4.950 soles, ¿no? Representantes y responsables solidarios. Acá este punto indica que los responsables solidarios para la presentación de la declaración del beneficiario final son los representantes legales. Entonces acá sí hay que tener bastante cuidado si uno es representante legal de una empresa, cumplir con esta obligación, porque en caso de que no hacerlo o brindar información falsa, también sería causal de que sea el responsable solidario, ¿no? Obligación del notario. La obligación del notario, en este caso, cuando las empresas están recién constituyéndose, ahora las notarías te dan el formato del beneficiario final para que uno lo llene, ¿no? Al momento que constituye su empresa, y los notarios lo tienen que declarar a través de un PET especial para notarios. En este caso, ¿qué es lo que pasa? El notario está obligado a hacer la declaración ante SUNAT e informar los beneficiarios finales de las empresas que están constituyendo y de esta manera alerta a SUNAT quiénes son los obligados, ¿no? Entonces, SUNAT, por otro lado, va a hacer el match, ¿no? De acuerdo a las declaraciones juradas anuales para cruzar la información y ver quiénes han omitido la presentación y poner la sanción correspondiente.
Tener en cuenta que, bueno, la obligación del beneficiario final se hace a través de formulario virtual 3800, ¿no? Obligación de entregar información del beneficiario final. También la SMB, que es la Superintendencia de Mercado de Valores, y la SBS, en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 62 y la octava disposición final del Código Tributario, deben proporcionar a la SUNAT la información que tengan disponible sobre el beneficiario final, ¿no? Cumplir con la asistencia administrativa mutua, cumplir con la comunidad andina, cumplir con todas las funciones de control, ¿no? Ellos también están obligados a presentar información. Y secreto profesional, ¿no? Ya para terminar con este punto. ¿Por qué lo mencionamos? Porque, digamos, los abogados o los contadores tenemos el secreto profesional, ¿no? O sea, la información de nuestro cliente no puede ser revelada a terceros, ¿no? Sin embargo, para esta declaración informativa del beneficiario final no aplica el secreto profesional. Nosotros, los contadores o abogados que ejercemos el cargo de representante legal, titular de empresa, socios, accionistas, apoderados, administradores, directores o miembros del consejo directivo, estamos en la obligación de presentar la información del beneficiario final. ¿Ok? La identificación de los beneficiarios finales de las personas jurídicas y entes jurídicos que se proporcionen a las autoridades competentes en cumplimiento de la ley por los referidos profesionales no constituye violación al secreto profesional, ni tampoco está sujeta a las restricciones sobre la revelación de información derivadas de la confidencialidad impuesta por la vía contractual o por cualquier disposición legal o reglamentaria, ¿no? Hay ciertos contratos de confidencialidad que se suscriben entre contadores, abogados y las empresas. Esto no constituye una obligación, una violación de ese contrato, puesto que es una obligación con carácter rango de ley.